Después de 3 días de incesante batalla, las fuerzas polacas en Wizna estaban casi agotadas. Los ingenieros alemanes, respaldados por el estruendo de la artillería y el avance implacable de los tanques, habían destrozado su línea defensiva. Uno a uno, los búnkeres cayeron hasta que solo quedaron 2. Dentro, los últimos defensores se aferraban a sus rifles, su mundo reducido a hormigón, humo y los gritos de los heridos. Habían mantenido a raya a 40.000 alemanes durante casi 3 días con solo 700 hombres. Pero el tiempo se agotaba. Muchos habían caído. Otros fueron arrastrados como prisioneros de guerra. Los supervivientes contaron sus últimas balas. Luego vino el ultimátum. La voz del general de la Wehrmacht, Heinz Guderian, crujió a través del humo. Ríndanse, o los polacos capturados serían ejecutados. Silencio. El búnker se estremeció cuando otro proyectil explotó cerca. Las miradas se volvieron hacia su comandante, Władysław Raginis. Las paredes temblaron. Cayó polvo. Afuera, los alemanes esperaban. Raginis enderezó la espalda. Polonia no caería mientras él aún tuviera aliento. En el verano de 1939, mientras Europa se tambaleaba al borde de la guerra, los polacos se apresuraron a fortificar la aldea de Wizna. Wizna era una pequeña ciudad en el noreste de Polonia, situada a lo largo del río Narew. Conocida por sus rutas comerciales históricas y fortificaciones medievales, era un tranquilo asentamiento rural. La Alemania de Hitler ya había anexionado Austria y desmantelado Checoslovaquia. Con el pacto Molotov-Ribbentrop, que aseguraba una división germano-soviética de Polonia, la invasión era inevitable. Wizna, situada a lo largo de cruces fluviales clave, se convirtió en un punto defensivo vital en el camino a Varsovia. Se estableció una línea defensiva de 9 kilómetros entre Kołobrzeg y Grodziskie para proteger los ríos Narew y Wieprza. Sirvió como una barrera que protegía a las fuerzas polacas al sur y bloqueaba una de las principales rutas hacia la capital. Fue defendida por el Grupo Operacional Independiente Narew de Polonia, encargado de proteger los accesos del norte a la capital. El lugar fue elegido estratégicamente porque se encontraba en un terreno elevado, lo que proporcionaba un punto de vista claro sobre el valle pantanoso circundante, lo que dificultaba los avances enemigos. La construcción de las fortificaciones defensivas en Wizna comenzó en junio, solo meses antes de la guerra. De los 60 búnkeres planeados, 16 se terminaron en septiembre. Algunos eran fortificaciones de hormigón pesadas con cúpulas de acero reforzadas, armadas con ametralladoras y artillería antitanque. Otros eran casamatas construidas apresuradamente protegidas por sacos de arena. Trincheras, alambre de espino y minas terrestres añadieron defensas adicionales. Aunque no todos los búnkeres estaban listos, la línea defensiva era fuerte, diseñada para resistir incluso la artillería más pesada. Y el capitán Władysław Raginis sería el encargado de estas defensas. Raginis, de una familia de terratenientes, había servido en el elitista Cuerpo de Protección Fronteriza, encargado de asegurar las fronteras de Polonia. Entrenado en tácticas militares, policiales y de patrulla fronteriza, Raginis se unió al Grupo Operacional Independiente Narew del ejército polaco a principios de 1939. Para el verano fue asignado a la fortaleza de Osowiec, cerca de la frontera con Prusia Oriental, donde tomó el mando de las tropas que defendían Wizna. Comandaría solo 900 de infantería, armados con 6 cañones de 76 milímetros, 42 ametralladoras y 2 fusiles antitanque. Sin saber de las abrumadoras probabilidades, pronto harían una resistencia tan desigual que sería recordada como la Termópilas de Polonia, una referencia a los cientos de griegos espartanos que se enfrentaron a cientos de miles de persas. La mañana del 7 de septiembre de 1939 amaneció tranquilamente en la pequeña ciudad polaca de Wizna. A media mañana, un estruendo distante captó la atención de los nerviosos soldados que manejaban las casamatas. Al principio era débil, como el gruñido lejano de un trueno, pero rápidamente se hizo más fuerte, inconfundible. La armadura alemana se estaba moviendo. Los alemanes, comandados por el visionario general Heinz Wilhelm Guderian del 19 Cuerpo Panzer, un pionero de la estrategia de la Blitzkrieg, estaban preparados para desatar una fuerza devastadora. Guderian, fundamental en la formación de la división Panzer,
lideró a 42.000 hombres a la batalla, apoyados por 350 tanques, 108 obuses, 58 piezas de artillería, 195 cañones antitanque, 108 morteros, 188 lanzagranadas, 288 ametralladoras pesadas y 689 ametralladoras ligeras. Un contingente de reconocimiento de caballería polaca, armado solo con carabinas ligeras, había sido estacionado en las afueras de la ciudad. Fueron los primeros en ver las masivas fuerzas alemanas rodando por los campos y bosques, sus tanques avanzando implacablemente hacia el río Nareu. Los jinetes sabían al instante que no eran rival para las columnas blindadas alemanas que se avecinaban. Corrieron de regreso a través del río, con mensajes urgentes transmitidos a la fuerza principal. La guerra había llegado a Wizna. Los alemanes no perdieron el tiempo. La ciudad fue rápidamente abrumada y los tanques avanzaron. A medida que los tanques se acercaban al puente, los ingenieros polacos, agachados cerca de la orilla del río, intercambiaron miradas rápidas y tensas. Sus dedos se cernían sobre los detonadores. Los tanques se estaban acercando, demasiado cerca. Con un último asentimiento, se dio la señal. La explosión rompió el silencio, un estallido ensordecedor que partió el aire mientras el puente sobre el Nareu estallaba en llamas. Los tanques alemanes se detuvieron bruscamente, su camino bloqueado por acero retorcido y humo. Los ingenieros polacos no esperaron a ver. Inmediatamente desaparecieron en la maleza, sabiendo que habían detenido a su enemigo, pero el retraso fue solo temporal. Los alemanes encontrarían otra forma de cruzar. Siempre lo hacían. A la mañana siguiente, el 8 de septiembre, los alemanes, inseguros de las defensas polacas, enviaron aviones de reconocimiento para explorar el área. Desde el aire, pudieron ver la serie de trincheras y búnkeres que se extendían desde Wizna hasta Krupiki, a 4 millas de distancia, pero no tenían idea de cuántos hombres defendían las posiciones. Lo sabrían pronto, a costa de sangre y acero alemán. Las fuerzas polacas, mientras tanto, se estaban preparando para el asalto inevitable. Los hombres revisaron sus armas por última vez, con los ojos fijos en el horizonte. Los comandantes polacos, liderados por Rajinis, se habían preparado para este momento durante meses. Sabían que eran superados en número, en armamento, y estaban rodeados, pero se mantendrían firmes. Esa noche, al amparo de la oscuridad, los alemanes hicieron su movimiento. A lo largo de la orilla del río, los soldados se arrastraron hacia la orilla del agua, sus botas hundiéndose en el barro. Se susurraron órdenes y las balsas se bajaron silenciosamente a la corriente. Mientras los primeros hombres se empujaban, remando con cuidado para evitar salpicaduras, los centinelas polacos observaban desde sus posiciones ocultas, con los dedos tensos en sus gatillos. El primer intento alemán de cruzar el Nareu había comenzado. Las fuerzas polacas, ocultas en sus trincheras y búnkeres, esperaron en silencio mientras los alemanes se acercaban. Luego las ametralladoras se abrieron desgarrando la oscuridad. Las balas trazadoras surcaron el cielo, iluminando el río en destellos de rojo y oro. Gritos resonaron mientras la infantería alemana quedaba atrapada en el fuego cruzado, algunos cayendo al agua mientras otros buscaban refugio. El primer ataque polaco fue devastador, pero el enemigo no se inmutó. Reagrupándose en la orilla opuesta, los oficiales alemanes ladraron órdenes, reuniendo a sus hombres para otro intento. La mañana del 7 de septiembre de 1939 amaneció tranquilamente en la pequeña ciudad polaca de Gizna. A media mañana, un estruendo distante captó la atención de los nerviosos soldados que manejaban las casamatas. Al principio era débil, como el gruñido lejano de un trueno, pero rápidamente se hizo más fuerte, inconfundible. La armadura alemana se estaba moviendo. Los alemanes, comandados por el visionario general Heinz Wilhelm Guderian del 19 Cuerpo Panzer, un pionero de la estrategia de la Blitzkrieg, estaban preparados para desatar una fuerza devastadora. Guderian, fundamental en la formación de la división Panzer,
Lideró a 42.000 hombres a la batalla, apoyados por 350 tanques, 108 obuses, 58 piezas de artillería, 195 cañones antitanque, 108 morteros, 188 lanzagranadas, 288 ametralladoras pesadas y 689 ametralladoras ligeras. Un contingente de reconocimiento de caballería polaca, armado solo con carabinas ligeras, había sido estacionado en las afueras de la ciudad. Fueron los primeros en ver las masivas fuerzas alemanas rodando por los campos y bosques, sus tanques avanzando implacablemente hacia el río Narew. Los jinetes sabían al instante que no eran rival para las columnas blindadas alemanas que se avecinaban. Corrieron de regreso a través del río, con mensajes urgentes transmitidos a la fuerza principal. La guerra había llegado a Wizna. Los alemanes no perdieron el tiempo, la ciudad fue rápidamente abrumada y los tanques avanzaron. A medida que los tanques se acercaban al puente, los ingenieros polacos, agachados cerca de la orilla del río, intercambiaron miradas rápidas y tensas. Sus dedos se cernían sobre los detonadores. Los tanques se estaban acercando, demasiado cerca. Con un último asentimiento, se dio la señal. La explosión rompió el silencio, un estallido ensordecedor que partió el aire mientras el puente sobre el Narew estallaba en llamas. Los tanques alemanes se detuvieron bruscamente, su camino bloqueado por acero retorcido y humo. Los ingenieros polacos no esperaron a ver. Inmediatamente, desaparecieron en la maleza sabiendo que habían detenido a su enemigo, pero el retraso fue solo temporal. Los alemanes encontrarían otra forma de cruzar. Siempre lo hacían. A la mañana siguiente, el 8 de septiembre, los alemanes, inseguros de las defensas polacas, enviaron aviones de reconocimiento para explorar el área. Desde el aire, pudieron ver la serie de trincheras y búnkeres que se extendían desde Wizna hasta Krupiki, a 4 millas de distancia, pero no tenían idea de cuántos hombres defendían las posiciones. Lo sabrían pronto, a costa de sangre y acero alemán. Las fuerzas polacas, mientras tanto, se estaban preparando para el asalto inevitable. Los hombres revisaron sus armas por última vez con los ojos fijos en el horizonte. Los comandantes polacos, liderados por Raginis, se habían preparado para este momento durante meses. Sabían que eran superados en número, en armamento y estaban rodeados, pero se mantendrían firmes. Esa noche, al amparo de la oscuridad, los alemanes hicieron su movimiento. A lo largo de la orilla del río, los soldados se arrastraron hacia la orilla del agua, sus botas hundiéndose en el barro. Se susurraron órdenes y las balsas se bajaron silenciosamente a la corriente. Mientras los primeros hombres se empujaban, remando con cuidado para evitar salpicaduras, los centinelas polacos observaban desde sus posiciones ocultas, con los dedos tensos en sus gatillos. El primer intento alemán de cruzar el Narew había comenzado. Las fuerzas polacas, ocultas en sus trincheras y búnkeres, esperaron en silencio mientras los alemanes se acercaban. Luego, las ametralladoras se abrieron desgarrando la oscuridad. Las balas trazadoras surcaron el cielo, iluminando el río en destellos de rojo y oro. Gritos resonaron mientras la infantería alemana quedaba atrapada en el fuego cruzado, algunos cayendo al agua mientras otros buscaban refugio. El primer ataque polaco fue devastador, pero el enemigo no se inmutó. Reagrupándose en la orilla opuesta, los oficiales alemanes ladraron órdenes, reuniendo a sus hombres para otro intento. Al día siguiente, el 9 de septiembre, los defensores de Wizna fueron recibidos no por la primera luz del día, sino por el trueno sónico de los bombarderos alemanes. Un enjambre de aviones apareció en el cielo, sus motores rugiendo mientras se lanzaban en picada hacia las posiciones polacas. Se prepararon para una ola de bombas, pero en su lugar, el cielo se llenó de papel revoloteando. Octavillas cayeron como copos de nieve. Cuando los combatientes polacos recogieron los papeles, leyeron que la mayor parte de Polonia ya estaba bajo control alemán y que más resistencia solo resultaría inútil. El capitán Raginis apartó las octavillas mientras revoloteaban a su lado, su rostro endureciéndose en determinación. No necesitaba leer las palabras para saber la verdad. Las fuerzas polacas eran superadas en número, pero no se rendirían. Reunió a sus hombres, jurando que cada centímetro de suelo polaco se pagaría con sangre alemana. A medida que avanzaba la tarde, los alemanes aumentaron sus esfuerzos. La artillería alemana se unió con un bombardeo,
enviando proyectiles que se estrellaban contra las posiciones polacas. El suelo tembló con cada impacto. Rajinis y sus hombres se mantuvieron firmes, pero el peso del ataque alemán estaba empezando a pasar factura. El incesante bombardeo había creado la abertura que los alemanes necesitaban. A primera hora de la tarde, la infantería alemana había comenzado a avanzar, utilizando la cobertura del humo para progresar. Los tanques les siguieron, sus masivas orugas aplastando todo a su paso. Los dos búnkeres aislados al norte del río Nareu se convirtieron en el punto focal del asalto alemán. Rodeados por tres lados por infantería y tanques alemanes, los soldados polacos de dentro se defendieron con todo lo que tenían. Sus rifles ladraban, sus ametralladoras desgarraban a los alemanes que avanzaban, pero estaban librando una batalla perdida y pronto fueron invadidos. La infantería alemana avanzó y las tropas polacas se vieron obligadas a retirarse más profundamente en sus posiciones defensivas restantes. La línea se estaba rompiendo, pero los polacos aguantaron lo mejor que pudieron. Al anochecer, los alemanes habían roto la línea defensiva polaca. Mientras la batalla se prolongaba hasta altas horas de su segundo día, los alemanes habían cortado todas las rutas de escape y no había esperanza de refuerzos. El 135 Regimiento de Infantería, que constituía las reservas tanto de Osowiec como de Wizna, había recibido la orden de retirarse a Varsovia días antes. Los soldados polacos, una vez confiados y decididos, ahora se enfrentaban a la sombría realidad de su aislamiento. La infantería alemana, apoyada por tanques, continuó avanzando por el campo de batalla, avanzando hacia las posiciones polacas. La artillería alemana abrió fuego una vez más, bombardeando los búnkeres y posiciones restantes. En la mañana del 10 de septiembre los alemanes habían iniciado negociaciones de alto el fuego. Ofrecieron a los polacos la oportunidad de enterrar a sus caídos y discutir los términos de la rendición. El general Guderian, buscando poner fin a la resistencia, amenazó al comandante polaco, advirtiendo que las fuerzas alemanas ejecutarían a los prisioneros de guerra si los defensores restantes no se rendían. Rajinis sabía que había llegado el momento de la decisión. La elección era clara: seguir luchando, retrasando lo inevitable solo unas pocas horas, o rendirse para salvar a sus hombres. Miró a sus maltratados soldados. Habían luchado con valentía, pero sus municiones casi se habían agotado y los tanques alemanes se acercaban. Rendirse era la única forma de preservar las vidas de los que quedaban. Vio a sus soldados, maltratados pero resueltos, salir del búnker y marchar hacia las líneas alemanas. Su honor permaneció intacto. Mantuvieron la línea todo el tiempo que pudieron, pero Rajinis no se rendiría. Lo terminaría en sus propios términos. Con una última mirada a sus hombres, sacó el pasador de una granada, presionándola con fuerza justo debajo de su barbilla. Una declaración final de que ningún enemigo podría romper jamás su espíritu. La explosión lo destrozó, poniendo fin a su vida en sus propios términos. Aunque los búnkeres quedaron reducidos a escombros y la resistencia polaca finalmente fue aplastada, los defensores de Wizna habían logrado lo inimaginable. Habían detenido el avance alemán durante 3 días vitales. De los 720 soldados que lucharon, solo unos 70 sobrevivieron. Una pérdida asombrosa que resaltó las abrumadoras probabilidades a las que se enfrentaron. Los alemanes, a pesar de su superioridad numérica y poder de fuego, habían sufrido la destrucción de al menos 10 tanques y numerosos vehículos blindados. Mientras tanto, los informes oficiales de la Wehrmacht reclamaban solo varias docenas de bajas. Después de la caída de la resistencia polaca en Wizna, los alemanes avanzaron, rompiendo las líneas polacas y asegurando posiciones clave. Polonia finalmente caería semanas después. A pesar de todo, esta valiente resistencia quedaría grabada en la historia, recordada como la Termópilas de Polonia, una lucha desafiante y heroica contra probabilidades imposibles.